porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandi Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos comenzando con nuestro programa Ñandi Yara Ñe. De todos los días, en una forma sistemática, vamos reflexionando la palabra de Dios, la Biblia. Es tan importante primero conocer el mensaje, lo que Dios nos quiere decir. Nunca nos quedemos simplemente en la palabra por la palabra, porque eso muchas veces también nos puede confundir. Muchas veces, sobre todo los hermanos separados, solamente insisten, porque dice la Biblia, porque en la Biblia está escrito, porque. Bueno, hay que darle la interpretación de vida dentro del contexto, no sacar del contexto. Porque si no entendemos la situación que estaba viviendo el autor sagrado cuando escribe el pueblo, lo que está viviendo, recordando que la Biblia es un libro pedagógico, es decir, que nos está queriendo enseñar nuestro camino, hacia dónde dirigirnos y cómo vivir, cómo entender, cómo interpretar la palabra de Dios para un cambio de vida. Por eso tenemos que apuntar al mensaje, no simplemente al aspecto literal de lo que está escrito. Ese aspecto literal es importante interpretarlo, hacer una verdadera exégesis. Y entonces, dentro de su contexto histórico, dentro de la problemática que vivía esa comunidad, también nosotros vamos a sacar ese mensaje y lo vamos a aplicar a la problemática que nosotros estamos viviendo también en nuestra sociedad y estamos viviendo en nuestro mundo actual. En este sentido, la Biblia es un libro pedagógico. Y queremos continuar reflexionando sobre el capítulo 18, ¿verdad?, del libro del Éxodo que estamos haciendo. Vamos a mirar el versículo 5 al 8, lo que nos dice: cuando Jetro, que venía con la esposa y los hijos de su yerno, llegó al desierto donde había acampado Moisés junto al monte de Dios, se hizo anunciar con estas palabras: aquí está Jetro tu suegro, que viene a verte acompañado de tu esposa y de tus hijos. Moisés salió enseguida al encuentro de su suegro, le hizo una profunda reverencia y lo besó. Después de saludarle, entraron en la carpa. Moisés relató a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios a causa de Israel, las dificultades con que habían tropezado en el camino y cómo el Señor los había librado. Hasta ahí entonces hacemos ahora nuestra reflexión, ¿verdad?, un poquitito más profundizada, ¿verdad? Ya hemos mirado en una forma mucho más amplia, dentro de un marco más amplio, general, lo que llamamos el macro, ¿verdad?, la macroestructura de la Biblia, la macroestructura, cómo se orienta dentro de toda la Biblia este pasaje. Jetro, entonces, es mencionado como suegro de Moisés. Primer elemento, entonces. En todas las oportunidades, 8 veces aparece el nombre de Jetro. Y 12, ¿verdad?, 8 veces en este pasaje. Y 12 en todo el capítulo. En todo el capítulo aparece 12 veces el nombre de Jetro. Jetro, el suegro de Moisés, ¿verdad? Esto le da entonces la importancia, la formalidad de este encuentro. ¿Por qué insiste mucho, ¿verdad?, en el nombre? ¿Y por qué repite tanto este nombre? Promueve entonces el clima de respeto también hacia Jetro. Si yo comienzo a nombrar mucho, ¿verdad?, es por algo que lo estoy nombrando, entonces como que recalco, subrayo el nombre o la persona que está ahí, en este caso con Moisés. Es indudablemente una figura importante entre las tribus del desierto y su presencia en el campamento es tomada como un signo de reconocimiento de Israel como nación. Entonces le reconoce. Jetro es presentado como madianita. Jetro es representado como un sacerdote de Madián. Viene aquí
Es como que está haciendo las paces con ese pueblo, un pueblo que está naciendo de cierta manera, que se está formando también en el desierto. Él se acerca, reconoce los vínculos. Al mismo tiempo decíamos también un pueblo que está abierto a las otras religiones, en este caso a Israel, o Israel que también está abierto a Madián. Bueno, todos estos elementos son elementos muy positivos. Por otra parte, también en este caso es difícil que se refiera a un lugar determinado donde se están encontrando. Nosotros queremos insistir que en el texto que vendrá posteriormente, sea quien organice el sistema, será, ¿verdad?, Jetro, el que le ayuda incluso a Moisés a organizarse en un sistema judicial. Los famosos jueces, ¿verdad?, que más adelante estaremos hablando, ¿verdad?, en los versículos siguientes. Ahora, este encuentro se produce ¿dónde? En el monte de Dios. En el monte de Dios. Este elemento hay que destacarlo. El encuentro que nos une a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras religiones, justamente se realiza ¿dónde? Ese encuentro con la diversidad. En un lugar privilegiado, en el monte de Dios. Para los encuentros, en este sentido, estos encuentros son de un alto valor. De un alto valor, ¿verdad? Entre las religiones, entre estos dos personajes. Aunque también en este caso es difícil que se refiera a un lugar determinado, decíamos, no sabemos cuál es ese monte, se encontraba en el monte del Señor, qué significa ese monte del Señor. Posiblemente se refiere simplemente a un lugar teológico. Entonces ahí nosotros podemos aplicar, que tu mañana de ya molan de monte, molan de yeyuju peñan de yarande, molare hoy que tu hanguay shalare ñembo peñan de yarare nondepe. ¿Cuál es tu monte santo? Campaña ve que tu de ya porque se mandó una campaña de allá verdad que está la gente esperando. Algunos me decían, algunos vivían cerca de algún arroyito, como me use. Si yo vi ave bahía yo agua pico ave amañá. Qué lindo que te pones ahí cerca del arroyito, en un silencio, en el los pajaritos, la naturaleza. Ave añembo ese bay, ave añembo. ¿Cuál es entonces tu sagrario? ¿Cuál es entonces la presencia de Dios? Nada más y nada menos que la misma creación de Dios. La misma creación de Dios. Podemos decir que estamos rezando en natural, en la naturaleza. Nosotros también tenemos, ¿verdad?, nuestros templos, nuestras capillitas, pero vos entras en una capillita y encontrás lo artificial, ya, algo más bien preparado por nosotros. Es hermoso también, ¿verdad? Tenés tu sagrario, tenés tu cruz, muy lindo lugar. Pero eso sería como que estás en un aspecto artificial. Claro que te ayuda también a un silencio, a una reflexión profunda, pero cuando te encontrás con la misma naturaleza, así como estamos diciendo, en el arroyito, en el lugar del campo. Yo recuerdo también, antes cuando chico, estaba mucho cerca del río Aquidabán, allí en una propiedad, y siempre, todos los domingos, ¿verdad?, tempranito nos íbamos desde Concepción y pasábamos todo el día. Y los mitaicueras lo primero que hacíamos era irnos, ¿verdad?, al río Aquidabán, a tirarnos al agua o a caminar por el bosque, entre los árboles. Qué hermoso que era eso, encontrarse ante Dios, la naturaleza. Bueno, y entonces es lo mismo, ¿verdad?, que está sucediendo aquí. Es un volver a encontrarse en ese primer enamoramiento con Dios. Y es lo que nos está proponiendo aquí el encuentro con Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas.
San Cayetano Comercial, SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Y seguimos con nuestro programa Ñande Yarañé. Como siempre, invitamos a todos nuestros seguidores para que sean colaboradores de nuestra Fundación Ñande Yarañé. En la medida en que somos más, también podemos tener siempre más fuerza para poder llegar a todas las familias, no simplemente a través de la evangelización de los medios de comunicación social, sino que en la medida en que Dios toca nuestro corazón, nos convierte también, Dios nos envía a la misión. No se olviden de los 4 elementos principales, sustanciales, elementales, que forma nuestra vida cristiana. Nike Ñandere Saraiti. ¿Cuál es el primero? Es lo que le llamamos el querigma, es lo que hacemos, el anuncio, la predicación. Y cual cabe Ñande Yara o Hiyaba Ñandere Guaná, que es su mensaje. Segundo elemento, Nike Ñandere Saraiti. Después del anuncio del querigma está lo que nosotros le llamamos el catejeo, la catequesis. Catequesis quiere decir eso que vos escuchaste como revelación, que te entusiasmó, que Cristo es nuestro Salvador, que Dios se ha encarnado y está con nosotros y nos ayuda y está a nuestro lado. Entonces vos comenzás a formarte, ñañe formana, ya estudiana, por no que la ya evirorei, por no que la ya pinta, lleva ya ente, porque ya lea, ya interpreta, se haya. No, esa es la catequesis. Catejeo es la resonancia de algo que yo creo, pero que después leo, me informo, escucho, aprendo. Ese es el segundo elemento de la vida cristiana. No termina ahí, no es también solamente conocer, saber. No, viene el tercero, que es la liturgia. Liturgia quiere decir cosas del pueblo, cosas nuestras. En la medida en que resuena nuestra vida, nuestro corazón, ahora entonces nosotros lo celebramos. De indicature, yo soy cristiano porque yo sé todo. Sheikuapa hoy la Biblia, Sheikuapa hoy el catecismo de la iglesia, entonces ella cristiano por más. No, para eso está tu comunidad, para eso está tu iglesia, para eso está entonces tu reunión. Pago dice la iglesia, atuazú. Entonces, ñañemon barete, ñañemo inú, lleva oñón divepa. Y entonces vos celebrás tu fe. Es entonces alabar, dar gracias a Dios, encontrarnos en comunidad para poder bendecir a Dios por todos los beneficios que hemos recibido. Viste que el tercer elemento importante, la liturgia, es el gritar la alabanza a Dios agradeciendo todo lo que recibimos. Y el cuarto, tampoco se olviden, que es la diaconía. La diaconía significa el servicio.
Quiere decir que en Dendica tuya el arejón yepopete, aleluya, gloria a Dios, güero zapucay, reui alan de tu baoblan de capilla, vejo peine ese, andere ya poimba de pendera pichare. Entonces vos seguís siendo un malito, seguís siendo una persona tacaña, seguís siendo una persona que no quiere ayudar a nadie, que solamente mira dentro de sí mismo. Quiere decir que tu liturgia, o tu catequesis, o tu querigma de decir que crees en Dios, no está funcionando tan bien. Los 4 elementos, yo siempre comparo con las ruedas de un vehículo. 4 ruedas un coche, pero las 4 ruedas tienen que caminar juntas. Si una rueda se te pinchó, ¿qué pasa? O capulan de ruedas, arepita mantener, cambia mantener, no mantener. Tu vida cristiana no puede caminar si es que tus ruedas o una de ellas no está funcionando. Entonces, tengamos en cuenta en este sentido, ¿verdad? Vamos a seguir reflexionando un poco y mirar lo que significa esto de rezar y de encontrarse con Dios. ¿Cuál es tu monte alto? Decíamos anteriormente, que no quiere decir literalmente tengo que ir a buscar un monte donde subirme para poder rezar. Tu monte significa ese lugar que vos tenés para encontrarte, para rezar, para dedicarle a Dios. Veago y se el monte alto, ¿verdad? Bueno, y eso nos presenta. Vamos a mirar entonces algo más, que este encuentro, decíamos, el encuentro se produce en el monte de Dios. Es el lugar privilegiado. ¿Cuál es tu lugar privilegiado para los encuentros de alto valor? ¿Cuál es ese alto valor? El de mayor rango, digamos. Es el encuentro con Dios. Aunque también en este caso es difícil que se refiera a un lugar determinado, decíamos. No es un lugar determinado. No es un lugar que está dentro de las coordenadas del mapa y dice, ahí es el único lugar donde Dios se revela. Dios se revela en todas partes. Dios se revela. ¿Se acuerdan del Evangelio? Cuando tengas que rezar, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y ahí en lo oculto reza a tu Padre. Ese es tu lugar privilegiado. Ese es el lugar donde no es que nosotros queremos hacer alardes de que estamos rezando, tocando la campana o la trompeta para decir ave ahí me en las esquinas de las plazas y de las calles, ¿verdad? También es importante después mostrar nuestra fe, ¿verdad? Pero sobre todo en las acciones. Eso que vos vivís, eso que nosotros vivimos, peñandeña me aprender a pichacuera, ¿verdad? Pero ¿de dónde te sale? No tiene que salir simplemente como una obligación, sino que tiene que salir como una necesidad. Porque peñan de yara o poco peche corazones, o pocos agüeres hereje, coan entonces añemoy a disposición, bailar y cotemea, será picha, bailar y cotemea, hermano, ¿de qué estás necesitando? ¿En qué puedo ayudarte? Que no quiere decir solamente dar platita, dar tu tiempo, dar tu presencia, saber escuchar, saber dar una palmadita en el hombro a tu hermano que necesita. Eso es entonces caridad y amor para con los demás. Ese es tu encuentro personal con Dios, porque ahí le estás encontrando a Dios. Bueno, otro elemento, también podemos decir, a la usanza de la época se saludan con un beso y entran en la tienda de Moisés, el saludo, el encuentro personal con la persona. Esto produce ¿qué cosa? En este encuentro con Moisés, con su esposa, con sus hijos, pasan después a un segundo plano. Y no se menciona, ¿verdad?, que se saluden, y de hecho ya en la historia no se narrará más, solamente dice que le presenta, que están ahí y punto, que les reciben, pero después no entran en tantos detalles. No debe interpretarse esta actitud como una desvalorización, ¿verdad?, de las relaciones familiares o un rechazo de ellos, sino simplemente como la concepción de la época en la cual el papel de la esposa y los hijos menores quedaba relegado siempre a un segundo lugar. Bueno, pero también recordemos, aquí nosotros tenemos que entender, tampoco se refiere de hijos menores, porque recordamos que Moisés tenía ya 40 años hasta que escapa y va a Madián. Ahí tienen sus hijos, ellos van, la liberación, otros 40 años que él pasa en el desierto. O sea que estos hijos que ahora le está trayendo ya tienen más de 40 años, ¿verdad? Moisés ya tiene 80 años. Su esposa, ¿cuántos años tendrá? Su suegro, ¿cuántos años tendrá? ¿Verdad? Entonces, su suegro debe tener un poquitito más que Moisés, 90 años, no sé. Aquí no te dice tampoco, pero si uno compara 40 años en Egipto
40 años en Madián, en el desierto, y después otros 40 años desde la liberación hasta entrar en la tierra prometida, Moisés muere con 120 años. Entonces, pero dentro de la cultura, los hijos, la esposa, etcétera, dentro de esa cultura siempre tenían un papel, y hasta ahora, porque yo viví 10 años allá, y la mujer no es que es la más resaltada o lo que sea dentro del hogar, ¿verdad? Bueno, seguiremos reflexionando sobre estos elementos y volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Volvemos en este capítulo, en este bloque, continuar hablando sobre el Éxodo capítulo 18 desde el versículo 8. Es interesante lo que sucede una vez que se encuentran. Dice que Moisés relató a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios a causa de Israel. También las dificultades con que habían tropezado en el camino y cómo el Señor los había librado. Bueno, aquí podemos decir que ya Jetro ya conocía de cierta manera cualquiera de las teorías que nosotros podamos comparar, como es que Séfora ahora aparece con sus hijos y vienen con su papá, ¿verdad? Con Jetro. Entonces Séfora que le lleva ya la información, qué es lo que Dios había obrado en la vida de su esposo, de Moisés. Entonces ellos ya saben todo, ¿verdad? O sea, por lo menos Jetro ya se había enterado. Aquí Moisés de nuevo entusiasta, le cuenta, le dice, mirá, las grandes maravillas, ¿te acordás cuando yo estuve aquí? ¿Te acordás que te conté que tuve ese encuentro ahí en el monte
en ese lugar sagrado, la zarza ardiente, y todo lo que le había pasado. Y mirá lo que Dios realizó en estos 40 años que ahora nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Son los primeros, estamos en los primeros pasos de esta liberación, o después de ser liberados de Egipto, pero es una liberación que continúa por el desierto, todo lo que Dios entonces había obrado. Por lo tanto, la narración muestra a un Moisés entusiasmado contando esta historia de todas las hazañas. Se mencionan los actos contra el faraón y el pueblo, las plagas, la muerte del primogénito, después la muerte también en el mar del faraón con todos sus soldados que le persiguen, cómo ellos pasan, seguramente eso, imagínense cómo habrá narrado esta historia milagrosa, maravillosa, cómo Dios nos ha salvado, nos ha hecho pasar por el desierto. Estamos en el capítulo 18, ahora en el capítulo 14, el paso del Mar Rojo, ¿verdad? Y cómo todo ello había sido a favor de Israel. No se omiten tampoco aquí las dificultades. Está bien que Dios ayuda siempre, Dios nos regala, Dios obra milagros, Dios nos dirige la propia historia por un camino de salvación, pero recuerden que no llegaremos a esa salvación sin las dificultades que se nos presentan. Leitmotiv, es decir, repetición que tenemos en toda la Biblia. Toda la Biblia, toda la Biblia es justamente que Dios te regala su gracia, Dios te da las cualidades, pero acordate que en tu camino, en tu historia de salvación siempre vas a tener dificultades, vas a tener problemas. Lo importante es no desanimarse, no dejar caer los brazos, no tirar la toalla, sino que en esa confianza, con las capacidades que Dios nos ha dado, confiando en Dios, pero Dios que se manifiesta también a través de tus hermanos. Hay que recordar eso, porque algunos quieren ser medio cuatijaños, acuerdados docentes, jaños, sheño aceta, namon beusein, esein, baebe, ababe, penda, emo, ay, gente aguatata, atoyeshao, mi otro cuera. No. Aquí nos está diciendo que somos iglesia, que somos Atiguazú, que somos comunidad, que somos cajal, ¿verdad? Oñón dive paña, ño putinguomante anánico, la ñase janguaisha de ciertas situaciones. Y por otra parte, entonces, si nuestra religión es una religión comunitaria, comunitaria, es una comunidad, upearendica tuila ya eñan de yo y Dios, jaopau pepe. Equivocado, errado. Ese que dice, yo me confieso con Dios, yo con Dios nomás, Dios nomás lo sabe. Equivocado, porque tenemos una gran responsabilidad en el sentido comunitario. Nuestra religión es comunitaria. El judaísmo es una religión comunitaria. Nosotros venimos del judaísmo, el cristianismo no es un cuatijaño. Mi único salvador y yo me quedo con él y yo y mi salvador. Está muy bien, Jesús es nuestro salvador, pero atención, es un Jesús que nos envía a la comunidad. Vayan por todo el mundo, evangelicen, entiéndanse dentro de su comunidad. Tienen que transformar la comunidad, tienen que transformar su sociedad, tenés que transformar tu familia, tu grupo humano. Es un libro pedagógico, es un libro que nos hace o nos tiene que hacer entender que nosotros estamos insertos en el mundo. ¿Por qué Dios se encarna? Si era solamente una relación yo y vos, yo te hubiese perdonado nomás ya a vos solito y ya está. Está muy bien. Dios te perdona primero a vos. Dios te hace entender eso. Pero en la medida en que vos entendés eso, se tiene que ver esa radiación, ya ¿verdad? Como esos campos de radiación que se van extendiendo hacia tu comunidad, hacia los demás. El campo de acción tiene que ser un campo de acción mucho más amplio, ¿verdad? Ese campo tiene que abrirse hacia los demás. Entonces, también el mismo hecho, ¿verdad?, de que él está entusiasmado, se abre hacia los demás, le cuenta esto de las plagas, la muerte, ¿verdad?, de todo lo sucedido, de ese ejército, del mismo faraón. Entonces es el pueblo el que se salva, ¿verdad? Pero no se omite las dificultades. Estas dificultades que tenemos que superar en comunidad. Tenemos que ayudarnos todos para poder salvaguardar lo esencial de nuestra propia dignidad. Volver a lo
genesíaco, se dice, ¿verdad? Volver al Génesis, capítulo 1, 26, donde Dios nos regala y nos hace imagen y semejanza suya. Bueno, desde allí nosotros no podemos omitir las dificultades. El Nuevo Testamento lo vuelve a tomar de una forma constante. El que quiera seguirme, nos dice Jesús, tome su cruz cada día y me siga. Vean con las dificultades y nos dice, tome su cruz cada día y me siga. A mí entonces la yacete y todo, porque Dios me da la alegría, la libertad, la salvación, todo eso es importante. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. Pero algunos predican simplemente, sobre todo en estos cultos, ¿verdad? De las sectas principalmente, el Dios de la prosperidad, el Dios que te salva, que te saca de todas tus dificultades y que no hay luego dificultades y que no hay más problemas. Mentira, eso es mentira. Al contrario, el Evangelio te dice en todo momento que Dios te da la fuerza en todo caso para que vos puedas luchar contra esas dificultades. Aquí mismo no se omiten las dificultades. La gente que tenía miedo y dudaba, la falta de agua y comida, y cómo Dios los había liberado de todas estas peligrosas situaciones, sin haber omitido ninguna dificultad. Moisés no le ofrece una narración idealista, o edulcorada. Todo es caramelito, todo es dulce de leche. Esa no es ninguna religión, esa es una fantasía, Entonces lo importante es fortalecerse con la gracia de Dios, la presencia de Dios, un Dios que está con nosotros, y ahora entonces entendiendo cómo tenemos que caminar con su presencia, ¿verdad? No es algo idealista o edulcorada de los hechos vividos, sino que cuenta las glorias, pero cuenta también las dudas, pero siempre se destaca cómo Dios ha estado con ellos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos conversando en Ñande Yarañe con el doctor Pablo Andrés Melgarejo, que es abogado del Tribunal Eclesiástico. Principalmente, él está trabajando en este tribunal para acompañar la nulidad matrimonial. Entonces estamos conociendo los pormenores de lo que significa hacer este proceso. Entonces, doctor Pablo, quisiera justamente preguntar eso. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo hay que hacer? ¿Desde dónde hay que comenzar cuando uno ve que ese matrimonio realmente lo ve así, ¿verdad? Que fue nulo. Exacto. Más que nada, de inicio, digamos, generalmente la gente que recurre a solicitar la nulidad canónica es porque quiere vivir a plenitud su condición de cristiano, ¿verdad? Claro. Quiere comulgar, quiere ser padrino, de tener ahijados, claro. O sea, realizar una vida normal. Restablecer un poco entonces su vida cristiana. Exactamente, sí. Su vida cristiana. Y en ese sentido, nuestra Madre Iglesia nos permite esta situación. Claro. Nos permite perfectamente. Y ahí vamos a ver un poco las etapas, qué es lo que busca, cuál es la esencia, digamos, de un juicio de nulidad canónica. Lo que se busca es la verdad, nada más que eso. Se insiste a las personas que estamos trabajando en esto, se insiste siempre, digan a las personas a quienes asisten que cuenten la verdad de los hechos. Que no se trate de hacer como sucede muy comúnmente en la jurisdicción civil, digamos, en la parte del divorcio, en donde generalmente lo que uno puede inventar y generalmente tirar el fardo sobre el otro lado, ¿verdad? O sea, una situación de infamia, si se quiere, ¿verdad? Porque se está mintiendo. Claro. Acá se dice, hay que decir la verdad. Y en primer lugar, entonces, recurrir al párroco. Lo primero, ¿verdad? Como parte de la parroquia, recurrir al párroco o a un sacerdote que puede aconsejarle a uno a cómo hacer. En primer lugar, para decirle, bueno, mira, me parece que tu caso es factible dentro de lo que dice el código. Es posible y entonces, por supuesto, como yo suelo decirle también a la gente, vamos a pedir a Dios, dador de todo bien, que Él va a querer que esto sea así, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque Dios va a querer que ese cristiano que quiere retornar a plenitud, pues entonces que consiga, claro, con la ayuda, rehacer su vida cristiana. ¿Y cuánto tiempo dura este proceso? Además de recurrir al párroco, sí, entonces se le orienta, el párroco, el sacerdote amigo ya le está diciendo, bueno, este es factible, no es factible. Correcto. Va mirando esto que usted estaba diciendo. Es cierto. ¿Y después qué hace? Se presenta el caso al tribunal eclesiástico, sí, pero previamente nosotros tenemos preparado un formulario, un cuestionario de preguntas, sí, para profundizar un poco y ayudarle a la persona también a que vaya profundizando. Claro. Entonces ellos mismos escriben, se redacta el escrito de iniciación y se presenta al tribunal, ¿verdad? Yeah. Ahí es la etapa en donde la demanda se inicia en el tribunal eclesiástico, ¿verdad? Y ahí se presentan, por supuesto, con una carta poder para el abogado,
y algunos documentos que tienen que presentarse, no sé si te parece, lo mencionamos. Sí, importante, porque así la gente... Sí, así la gente sí. Un certificado de nacimiento, certificado de bautismo, certificado de matrimonio civil y de matrimonio religioso, y si tiene la libreta de la familia cristiana, donde generalmente se inscriben y se anotan todos los detalles. Y una cosa interesante para decirnos nomás, somos a veces descuidados, descuidados somos a veces con respecto a los documentos. Claro. Impresionante cómo hay gente que no sabe, por supuesto, ni tiene documento de su certificado de nacimiento, ni de bautismo, y eso se crea todo un problema, que hay una persona ahí que es muy formidable en la curia, en el arzobispado, que hace de notario y que tiene que procurar conseguir eso. Eso demora en demasía, aparte cuando se trata del interior, ni qué decir, ¿verdad? Entonces es importante nomás como consecuencia de esta charla eso, que uno... Pero por eso es tan importante que nuestra gente sepa, ¿verdad? Entonces ya sabe que estos requisitos son muy importantes, ¿verdad? Para tener todo. Así mismo. Importante después incluso vamos a ir poniendo nosotros en la pantalla, ¿verdad? Para decir, ¿verdad? Claro. Estas cosas, la gente que aprenda, que sepa. Así mismo es, sí. Y después, ¿cuánto tiempo dura? ¿Qué es lo que se va haciendo? ¿Se presenta al tribunal? Últimamente, un abogado que acompaña, después evalúa y después hay algo breve, algo largo. Últimamente, padre, estamos bastante, digamos, contentos porque está durando menos tiempo que unos años atrás. Entiendo. Un año más o menos ya se puede tener. Eso es un tiempo que se puede perfectamente, porque después de la presentación, digamos, del escrito, sacan un decreto, que el decreto, le llaman decreto, así como en el juicio civil existen, por ejemplo, los autos interlocutorios, la sentencia, un decreto por el cual se acepta la demanda de fulano contra fulana, se acepta al abogado, etcétera. Se notifica a las partes, todas las actuaciones se notifican. Y acá quiero decir algo muy importante. En una charla que di una vez, un hombre que parecía un poquito tomado me gritó del fondo: esos son disparates y al final termina todo tema de dinero. Le dije: no es cierto. Realmente el tribunal eclesiástico es un tribunal serio, compuesto generalmente por 3 sacerdotes especializados en derecho canónico, generalmente, y con todos los elementos. Está el defensor del vínculo, que es también un sacerdote también especializado en derecho canónico, que es el que trata de decir: no, ustedes quieren nulidad, pero ese vínculo era perfecto. Ese defiende, ¿verdad? Claro, y entonces es la contraparte, como sería el fiscal en el derecho ordinario, digamos. Claro. Después viene la duda. Ahí viene la fórmula de duda. ¿Qué es la fórmula de duda? Es la fórmula dentro del Código de Derecho Canónico por el cual se plantea la nulidad. Claro. Entonces ahí se dice, bueno, se hace la fórmula de duda, después de eso viene ya la parte instructoria, aparecen ya la declaración de las partes. ¿Y qué pasa si no quiere concurrir una de las partes? Paciencia, no se le puede obligar. Claro. Pero se le notifica aún así. Por lo menos sabe, todas las partes se le notifica. ¿Y eso no hace que se atrase un poco más el proceso? Y probablemente sí, un poco, sí. Claro. Es distinto. Y si los dos más o menos se dan cuenta y entonces presentan en toda esa narración que usted estaba diciendo, ¿eso puede apresurar o...? Y tal vez, no sé si apresurar, pero sí, el Código de Derecho Canónico establece 2 formas de juicio. Ya.
Uno, el juicio ordinario, que es el más largo. Ya. Y hay un juicio breve antes, Ya. que se presenta cuando las causas son muy visibles, digamos, y puede ser fácilmente comprendida por los juzgadores. Claro. Y cuando la pareja presentan de común acuerdo, pero no poniéndose de acuerdo para burlar la verdad de los hechos, ¿verdad? Claro. Entonces ahí está la cuestión. Claro. Y esa es sí. Después ya viene la parte, si hay estudios psicológicos que realizar, Claro. los alegatos. ¿Y eso tienen todo ahí también, los estudios psicológicos? ¿Tienen el Sí. personal No, hay personal de afuera, más de afuera? pero que apoye, el sí. tribunal, también personal que ha sido juzgado, evaluado ya. por el Todo por personal, el arzobispado. por el arzobispado, y el tribunal designa a esas personas para juzgar la situación, para entender en la situación psicológica o psiquiátrica de esa Y ahora, persona. y cuando hay hechos que son contundentes, digamos, de lo que usted estaba leyendo aquí, ¿el proceso igual es largo o es más breve? Puede ser más breve. Más breve, o sea, evidentemente. porque son contundentes, Claro. o sea, no hay mucho que decir, por decir Exacto. No hay mucho que discutir, Claro. digamos, exacto. Sí, porque la idea es, y como digo, últimamente se está abreviando y eso también facilita a la gente. Claro. Y es notable una cuestión que como elemento final querría, bueno, final de mi parte, no, mencionar, hay personas que es notable, se vuelven con el tiempo como parte de un familiar del abogado cuando serio? Claro. consiguió. Claro. Hay una relación Claro. Tengo muy cercana. Muy Claro. cercana. Claro, porque es un acompañamiento, Sí. es un acompañamiento pastoral. Claro que realmente. sí. Porque ante situaciones en que encontramos que verdaderamente fue un sacramento nulo, y bueno, uno se libera verdaderamente de ciertas situaciones que se da cuenta que es insostenible, ¿verdad? Así es. Hay una persona en Ciudad del Este a quien hace poco salió su sentencia, Claro. ¿verdad? Porque cómo usa el juzgador, dice, consta el canon número tal. Claro. Eso quiere decir que eso fue probado. Claro, O no consta si no consta. ya. A este hombre le salió le comuniqué y está tan feliz Claro. que ahora está preparando su matrimonio religioso en Ciudad del Este. ya. Y bueno, y quiere que vayamos yo y mi familia ahí. Claro, o sea, claro. se O sea, crea una sí, cuestión. un vínculo. Un y sí, vínculo. Por ese servicio, ¿verdad?, que se presta. Bueno, entonces así estábamos hablando con el doctor Pablo Andrés Melgarejo, que actualmente trabaja, ¿verdad?, como abogado del Tribunal Eclesiástico en el Arzobispado de Asunción. Él es especialista en Derecho Canónico. Pero el mensaje principal que nosotros al comunicar y al hablar sobre la nulidad matrimonial es lo que él mismo había dicho. Siempre se busca la verdad, siempre se demuestra que ese matrimonio no existió y sobre todo porque esto es un acompañamiento pastoral, Así. donde se pueda rehacer ese vínculo de nuevo dentro de la comunidad cristiana, donde el que se siente afectado vuelve a recuperar, ¿verdad?, ese encuentro personal con su propia comunidad, que es la iglesia, con Dios principalmente, y desde ahí entonces hacer un camino a la que todos estamos llamados, que es el camino de la santidad, a pesar de las dificultades o a pesar de los problemas que podemos tener. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, No, y que padre. Dios le bendiga. Gracias, amén, Pai. Gracias por todo y gracias por la invitación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata.
Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando siempre sobre nuestro capítulo 18. Estamos ahora desde el versículo 9 al 12. Veamos un poco cómo concluye esta partecita. Dice, luego Jetro ofreció un holocausto y sacrificio a Dios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a participar de la comida con el suegro de Moisés en la presencia de Dios. Este es un elemento también alguna vez un poco complicado, ¿verdad? Ya hemos hablado algo, pero ahora entremos en algunos detalles también. La respuesta, ¿verdad?, de Jetro es una confirmación de su amistad y de su buena voluntad, lo que él está haciendo. No se alegra por lo que ha oído, sino que bendice a Yahvé. Esto es una forma de reconocimiento y una invitación para la adoración. Alabemos, demos gracias a Dios todo lo que ha realizado con Israel, todo lo que ha realizado con ustedes, cómo les ha dado la posibilidad de liberarse. Ahí pues está entonces el rito. Quiere decir, muchas personas no quieren ir a la iglesia, muchas personas no quieren ir a esa parte tercera de nuestra vida cristiana que se llama liturgia. No quieren celebrar su fe y te dicen, yo ahí me encuentro en mi casa nomás, yo rezo. En mi casa nomás, yo solo nomás me confieso con Dios, yo solo nomás. Mentira. No, aquí te está diciendo, en la medida en que verdaderamente vos sos sincero, en la medida en que vos verdaderamente sentís la gracia de Dios en tu vida y en tu corazón, vos sos agradecido, vos sos capaz de gritar, de alabar a Dios, y eso lo haces con tus hermanos, eso lo haces con tu comunidad. Si vos te metés simplemente y decís, no, yo nomás solo, quiere decir que vos de cierta manera estás mostrando mucho egoísmo y estás queriendo utilizar a Dios solamente para tus provechos personales. Porque la gracia de Dios es para compartir con los demás. Es para abrirse con los demás. Si vos te quedás contigo mismo nada más, entonces quiere decir que no estás pensando en tu comunidad en realidad. Vos estás pensando simplemente en vos mismo. Y por eso te está diciendo que aquí Jetro agradece, alaba a Dios. Bendito sea el Señor que los libró de las manos de los egipcios y de las manos del faraón. Qué lindo que es esto, agradecer todo lo que ha hecho con ustedes. Es digno de adoración. Lo curioso es que se pone en boca de un sacerdote de Madián.
¿viste? En una persona que incluso no es del pueblo, que en el nivel del relato se asume que adoraba a otros dioses, ¿verdad? O sea, ellos están adorando a otros dioses. En cualquier caso, su confesión de que conoce las proezas de Dios, con eso reconoce la superioridad de Yahvé sobre los demás dioses. Y te dice luego, ahora sé que el Señor, o sea que Yahvé, es el más grande que todos los dioses, porque Él le salvó, ¿verdad?, de la esclavitud. Y entonces esto nos invita, muestra una conversión suya en este caso, ¿verdad?, hacia el Dios. Ahora reconozco. Ese digo BTI, uno que no es incluso de tu religión, reconoce la acción de Dios en tu vida. Y vos que decís que sos cristiano, no podés acercarte a alabarle a Dios, a darle gracias a Dios en tu comunidad, porque Él ha obrado maravillas, te ha dado la salud, te ha dado lo que vos tenés, tu propia vida, que es lo más importante, ¿verdad? De hecho, los madianitas no serán tratados en el futuro en ningún momento como adoradores de Yahvé. Cuando en la historia de Gedeón, nosotros tenemos, que vamos a leer en el capítulo 6 y 8 del libro de los jueces, se convierten en enemigos de Israel, en enemigos. No se mencionará que posean una fe en común, no tienen una fe en común, ¿verdad?, la de Yahvé. Pero tampoco se desprende eso en Génesis 36, 35 y 37, ¿verdad? Lo más probable es que la fórmula mencionada no deba considerarse como una declaración de fe, sino como una expresión de admiración y cortesía hacia Moisés. Entonces el hecho de que diga aquí él, ¿verdad?, ahora, sé que el Señor es un Dios más grande que todos los dioses. Tal vez no es una profesión de fe que está haciendo Madián en este caso, ¿verdad? Pero también puede suceder que sí, ¿verdad? Pero que más adelante también se puedan deteriorar, porque recuerden que en la evolución de las culturas, en la evolución de los pueblos, también hay momentos en el cual hay separaciones. Ahora mismo nosotros en nuestra cultura hay invasiones, ¿verdad?, de ideas foráneas con respecto al género, con respecto al laicismo, que quiere que sea Beñandillara de nuestras vidas, como diciendo todo es no sé qué cosa, todo es naturaleza, no sé, cualquier cosa, cualquier idea que te trae, ¿verdad?, sin reconocer la supremacía de dónde venimos, queriendo sacar la imagen de Dios. Algunos con el parlamento no ese veima porque somos un Estado laico. ¿Qué tiene que ver eso? Está bien, el Estado laico es respetar a todos, ¿verdad? Pero rezar es reconocer que Dios verdaderamente es nuestro dueño, sea el que sea. O sea, de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuál es el sentido de nuestra vida. Y a eso es lo que nosotros le llamamos Dios, que se manifiesta en nuestra vida, nuestro Creador. Bueno, otro elemento, la llamada hipótesis kenita, ha visto en este texto la posibilidad de explicar el origen del yavismo e Israel como una fe recibida de los madianitas. En este sentido, Jetro no se habría convertido a la fe de Israel, sino Israel a la fe de Jetro. O sea que al revés sería, ¿verdad? Y quizás a la de Moisés, desde el momento en que éste había recibido su llamada en Madián. Puede ser también, ¿verdad?, que esa revelación, recuerden que es Moisés el que recibe yo soy Yahvé, ¿verdad? Entonces, después Jetro, que conoce porque está con él, entonces él mismo ya en aquella oportunidad da ese paso, ese salto, esa profesión de fe también hacia Yahvé. Y desde ahí, que había recibido su llamada en Madián, y el monte de Dios estaba ubicado justamente en esa región. Jetro ofrece, ¿verdad?, sacrificios a Dios, y todo es sellado con una comida comunitaria, que puede ser tanto religiosa como social simplemente, desde el momento en que esta diferencia entre los ámbitos no era muy clara en aquel entonces. Y entonces era mucho más fácil, ¿verdad?, por lo que decíamos anteriormente, lo de la monolatría, que después, recién en la evolución, llegaremos al monoteísmo. Y así entonces vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición, que el Señor les bendiga siempre, les acompañe y les dé la fuerza y la gracia que necesitan. El Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por